Allí está la voluntad de Dios para su vida. Allí está la verdadera voluntad de Dios para cada uno de los creyentes. Entonces, es indispensable que nosotros conozcamos su voluntad conforme a su palabra, para que cuando yo esté orando, ya no gaste más saliva ni más tiempo en tonterías. Ya no la gaste más en tonterías. Entérate cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Que créeme, hasta ahora no la sabes. Si no la has leído, si no has leído la Biblia, imposible que conozcas la voluntad de Dios para tu vida. Ella no lo recuerda así de la nada. El Espíritu Santo lo saca de la verdad, te la recuerda y te la enseña desde tu corazón mismo hacia tu mente. En una oportunidad, los apóstoles, los discípulos que estaban con el Señor, como sus amigos, yo pienso que me imagino que lo verían y lo verían y lo verían, como dice Lucas 11. En el capítulo 11, verso 1, dice que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué voy a hablar de esto? Voy a hablar de esto porque tengo en el corazón, así como tuvimos 31 días a través de Filadelfia 106.9 FM y a través de las redes, anunciando la posibilidad de que nosotros, la Iglesia de Jesucristo y aún los que todavía no creen, que entre todos los pensamientos, todos los argumentos, toda la ideología, toda la política, toda la filosofía y todas las costumbres y todas las tradiciones y todas las culturas cargadas de pensamientos humanos, que al morir cualquier ser humano en esta tierra, esos pensamientos se van. Pero hay pensamientos tan profundos que aunque las personas mueran, no para siempre, pero sí por un largo tiempo en la historia humana, ese pensamiento permanece, esa ideología permanece. No caminamos en ideologías que habían en esta tierra hace 1000 años o hace 1500 años, no las caminamos, porque en el tiempo todo pasará, ellas se desvanecerán en el tiempo, así como se desvanece la gloria del hombre, así como se desvanece el mismo hombre en el tiempo. Estas ideas se desvanecen, pero sí pueden durar 200, 150 años, 100 años. Doctrinas, enseñanzas e ideas de cualquier hombre que haya pasado por la tierra, crea o no crea en Jesús, presenta una ideología y ahí permanece por un largo tiempo. Las falsas doctrinas que vio Pablo, empezando aquella que dice que había que circuncidarse. Vea el ejemplo que le estoy dando. Dice la palabra que Pablo con Bernabé evangelizó Capadocia. Hubo gente que creyó, como todo evangelismo, ¿no? Hay gente que cree y hay gente que no cree. Entonces, posteriormente llegaron personas que venían supuestamente de Jerusalén, enviados por los apóstoles de Jerusalén, y le dijeron a las personas de Capadocia que sí, la salvación era por la fe en Jesucristo, cristianos, pero venían del judaísmo, ¿no? Pero que había que agregarle circuncidar a las personas y seguir la ley. Esa doctrina que aparece ahí en el libro de los Hechos, hoy no existe. No existe, pero eran unas ideas que algún sabio, entre paréntesis, algún sabio de la época se le ocurrió agregarle a la salvación que era solamente por la fe en Jesucristo. Ahora fíjese usted lo que estoy diciendo. 2000 años después, yo no creo que en el mundo haya alguien enseñando que hay que circuncidarse, literalmente, circuncidarse para ser salvo. Quiere decir que esa doctrina que nosotros vemos en el libro de Hechos, capítulo 15, donde reclama Pablo a los apóstoles y hace la denuncia que estaba sucediendo eso en Capadocia, hoy, 2000 años después, imposible que alguien mande a circuncidar. ¿Ves? Porque en el tiempo se desvaneció, desapareció, pero nacieron nuevas ideas. Y así ha sido todos estos 2000 años.
Han nacido ideas que se han desvanecido con el tiempo y hay otras que permanecen. La que nosotros vivimos actualmente, sea cual sea la ideología, y no voy a nombrar a ninguna, porque nombrarla es perder tiempo en la mentira. Sea cual sea las ideologías que se hayan presentado, dentro de 200 años, si el Señor Jesucristo no ha venido a esta tierra, seguramente ya están desvanecidas. ¿Vio? Lo único que sí permanece garantizado por el Señor Jesucristo, que es que el cielo y la tierra pasarán. Y entre la tierra están todas esas ideologías. Pero la palabra del Señor, pero la palabra de Dios permanecerá, aún trascendiendo la era de la gracia, arropando la era del anticristo, que todavía no lo conocemos, pero sabemos que va a llegar. Y aún en el milenio, en el gobierno de Jesucristo en el planeta Tierra, por 1000 años, permanecerá. Fíjese, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 21, que todo esto pasará. Hasta la tierra, los mares, el Hades entregará sus muertos y todo, vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Aún allí, la palabra de Dios permanecerá. Y ese es el valor que nosotros como cristianos deberíamos de reflexionar, ¿no? Cada idea que se nos ocurra, primero ponernos en duda. Esta es una idea que viene de mi mente, es una idea que viene de mi corazón, de mis emociones, es una idea que viene aún del diablo, o es una idea de dónde apelamos a la palabra de Dios y la pesamos. Ese era el trabajo que hizo Filadelfia durante más de 30 días. Para que el oyente, usted que es oidor de Filadelfia 106.9 FM, vaya entendiendo, ¿no?, de qué se trata. O sea, son como las reglas del juego. Estas son las reglas en las cuales vamos a seguir. ¿Cuál? La palabra de Dios. Ella, lo que dice allí es, lo que no dice allí, que vemos, dudo. Bueno, va a llegar el momento que si usted se afianza en la palabra, lo que dice allí, que no es no dudo, sino definitivamente lo descarto como mentira. Lo pongo como mentira, lo descarto como verdad, perdón. Ahora, alineado a esto, entendiendo que Dios ha hablado a la iglesia y al hombre, a toda la humanidad, por su palabra, hago un llamado a la comunión, sobre todo a la iglesia de Jesucristo, sobre todo los que son redimidos por la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, amo y Salvador, nuestro Redentor. Estamos haciendo el llamado a esa comunión, entendiendo pues que Dios me habla a mí, a la iglesia de Jesucristo, entendida a través de su palabra. Ahora, para yo complementar esta comunión de un diálogo, debo yo hablarle a Él. Ahora me toca a mí hablarle a Él. Y ahí es donde está este término donde sus discípulos en el capítulo 11, el verso 1, le dicen sus discípulos al Señor que lo veían todo tiempo orando. Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y para que usted complemente esta oración o hablarle a Dios, también debe escucharle. Y eso complementa la comunión perfecta y absoluta. Yo le oro para hablarle y yo oigo la palabra de Dios, la leo, la escudriño para que Él me hable. Cuando usted se llena el corazón de esta palabra, aún en la oración, fíjese lo que le voy a decir, en la oración el Espíritu Santo tiene la facultad de recordarnos todas las cosas, de enseñarnos. Él tiene la mayor de ellas, consolarnos, guiarnos a toda verdad. ¿Cuál verdad? Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo? En la palabra de Dios. ¿Desde dónde? Desde el principio hasta el final es Jesús. Es todo este compendio, ¿no? Ahora fíjense, imagínense toda esta palabra en mi corazón. El Espíritu Santo en mí, Él, cuando yo estoy en la oración, me va a recordar. Cuando Dios me quiera hablar, usted tiene una pregunta, una necesidad o cualquier cosa en su oración. Si tiene la palabra de Dios en su corazón, el Espíritu Santo se la va a traer a recuerdo y le viene automáticamente la respuesta de Dios. Entonces eso se convierte en un diálogo, en una comunión perfecta. Yo te hablo y te oigo, yo te hablo y te oigo. Ahora, fíjense ustedes, este oír es imposible que funcione fuera de esto. Y es ahí donde estamos haciendo el trabajo para que termine de entender el que tiene que entender. El que no quiere entender, que no entienda. Al fin y al cabo, yo lo único que estoy haciendo es el trabajo que el Señor me mandó, a repetir lo que dice la Biblia.
a repetir lo que dice la Biblia, independientemente de lo que creamos. Yo sé que todo argumento y toda fortaleza como pensamiento levantado en mi propia mente, cuando yo presento la verdad, el Espíritu Santo, que es viva y eficaz, esta palabra tiene el poder de desmenuzar estos argumentos, porque hay una posibilidad de que todos estos sean cautivos y llevados a la obediencia a Cristo, a la palabra, a presentarlo. Mira, yo pienso así, pero la Biblia dice así. Sé que el Señor tiene el control absoluto, así como lo tiene del mundo y de la humanidad entera, tiene el control absoluto de su iglesia. Y así como tiene el control absoluto de la humanidad entera y de su iglesia, Dios tiene el control absoluto de un creyente, de un solo creyente. Lo tiene, le interesa. Si es creyente, es su hijo. Si es creyente, ya Dios dio a su hijo para que muriera por él. Ya Dios le dio la fe, ya Dios le dio el arrepentimiento, ya Dios le dio el perdón de pecado. No le va a interesar entonces estar pendiente de guiarlo a la verdad, de enseñarle, de recordarle. Indudablemente que sí. Él es fiel en toda su palabra y así dice que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin, o sea, en el tiempo que usted esté aquí en esta tierra, si llega un fin, porque al salir de esta tierra no puede haber fin, pasa la eternidad y la eternidad no tiene fin. Entonces él se refería hasta el tiempo que nosotros tuviéramos en esta tierra. En esa palabra que yo estoy sembrando, viva y eficaz, el Espíritu Santo está haciendo para que choque. Lo importante es que usted no endurezca su corazón, no lo endurezca y dude. Si está en la palabra de Dios, es como nuestras congregaciones, 60 y 70 versos. Ahora, si usted es lo que lee un verso o dos versos, dude. Yo le animo a que dude, porque así no es. Así no es. La palabra de Dios es toda la palabra de Dios. No es un verso o dos versos que me hagan sentir bien. No. Así no actúa Dios. Dios actúa como está en la Biblia. Aunque usted crea, mire, hasta el más vil y despreciable, vea lo que estoy diciendo acá, cree en este Dios. Los ladrones, antes de hacer un atraco se persignan y dicen, ay Dios mío, ayúdame. Sí, así hacen. El que va a secuestrar a alguien para después extorsionarlo, se invoca a Dios. Señor, ayúdame en esto. Ese es el Dios del mundo. ¿Ves? Entonces ellos piensan, sale bien el atraco y sale bien el secuestro y a lo mejor hay un homicidio, pero de la parte contraria, pero el ladrón, el delincuente salió bien. Después dice, ay, gracias a Dios salió todo bien. Lo dice, porque ese es el Dios del mundo. No puede ser un Dios que yo crea según mi pensamiento. Por acá si está en Facebook, en YouTube, gracias por estar ahí visualizando este video. Por favor, compártalo. Suscríbase a este canal y mientras haya más me gusta y más compartir, él le muestra el video, la opción a toda persona que esté viéndolo y así al abrirlo se va a encontrar al Evangelio del reino de Jesucristo, el Evangelio de Dios. El que dijeron los apóstoles del Cordero que presentaron a la humanidad entera, donde se puede alcanzar el perdón de los pecados. Muy bien, aquí dice, y les dijo el Señor Jesucristo, cuando oréis, decid. Es importante este Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después dice, les dijo también, sigue enseñando a orar. No es Padre nuestro que estás en los cielos 70 veces. No, ni siquiera 3 veces, ni 5, ni repetitiva por 10 veces, ni después le agrega el Ave María y el credo. No. Él está enseñando cómo hacerlo. Él está presentando un patrón. ¿Por qué le digo que así? Porque si más adelante en el verso 5 le dice, les dijo también. ¿Qué les dijo también? Le está enseñando a orar. Entonces le habla de una alegoría que dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, el que está descansando, que le están importunando,
respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante, después dice Jesús, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Sigue enseñando a orar. O sea, que aparte de que a un patrón, también le está diciendo: sé importuno. Tienes que hacerlo de forma importuna. Porque aquel amigo que está recibiendo la solicitud de que le regalen 3 panes a una persona que le llegó otro amigo, que de paso es su amigo también, dice Jesús que él no se va a levantar porque es su amigo. Pero si cada ratico está: por favor, por favor, por favor, dame los 3 panes, dame los 3 panes. Es una forma en que Jesucristo está enseñándonos a que, aparte del patrón que dio anteriormente, también tiene que ser de una forma importuna, insistente, persistente, fastidiosa. Después dice: y yo digo, sigue enseñando a orar: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, y vuelve otro ejemplo, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo seres humanos, aquí dice la palabra malos, yo voy a sustituir por esto. Si vosotros, porque se refería a nosotros los seres humanos, si vosotros siendo seres humanos, o sea, malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pida. Entonces, hay 3 formas de enseñanza que está haciendo acá. Primero, este patrón, viendo las 4 primeras líneas del Padre Nuestro, indudablemente nos encontramos con que eso es como: ¿quién soy? Que más adelante me dices malo. ¿Quién eres? Que eres un Padre y que vives en los cielos. Imagínate la distancia, ¿no? Yo aquí en la tierra, entre el polvo, la ceniza y el barro, y la maldad, como me dice más adelante, y tú allá en el cielo, que después le dice: santificado sea tu nombre, muy santo. O sea, tú quién eres y yo quién soy. Y después dice: venga tu reino. Si hay alguna solicitud que yo hago antes de cualquier solicitud, estoy hablando del mismo reino de nuestro Padre, y que de paso es santo. O sea, una exaltación, darle gloria, una acción de gratitud. Ante de cualquier cosa, gratitud. Cuando yo entiendo de dónde me sacó el Señor, de dónde me rescató el Señor, de veras, yo debería de detenerme en mis caprichos, entendiendo yo, mi persona, que se trata de Él. De hecho, la primera solicitud, como nosotros seres humanos, nos dice el Señor y nos enseña el Señor que hagamos, se trata de Él. Venga tu reino. Y después, hágase otra solicitud, tu voluntad, que ya está completa y absoluta y de una forma perfecta en el cielo, donde habitas. Y que donde habitas en tu santidad santa, 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 allá donde habitas. Bueno, desciende acá a este planeta ese reino, complétalo, porque cuando tú abres los ojos al mundo, no existe. Muchos ojos miré y no pude llegar más allá de sus ojos, porque era imposible llegar a sus mentes y mucho menos llegar a sus corazones. Pero como ser humano vi sus ojos, cada quien en su actividad. ¿Dónde estará Jesús en ello? Preguntaba. Tal vez estén algunos que otros, pero hay mucha gente sin Jesús. Hay mucha gente en sus propios reinos. Hay muchísimas personas en sus propias voluntades, en sus propias. Es imposible que esto se cumpla hoy. Yo estoy solicitándolo como iglesia porque así el Señor Jesucristo me está enseñando. De que se va a cumplir, aunque yo no lo vea hoy. Es más, aunque yo me vaya de este planeta,
y no lo vea nunca. Pero aquí dice que se va a cumplir. Su reino va a estar establecido acá en este planeta, entero. Y su reino consiste en esa voluntad. Que cada uno de los que haya decidido seguir a Cristo entienda que esto se trata de aquel que sigue, no de mí. Por eso es que el Padre nuestro se enfoca, Padre Santo, tu reino y tu voluntad, primero que cualquier cosa. O sea, ahí es donde se cumple aquella palabra cuando dice el Señor Jesucristo que aquel que viene a mí debe negarse a sí mismo. El ego, el pensar más ya en mí. Es imposible llegar a Cristo y entender esto. Aún en poco tiempo en Cristo, en mediano tiempo en Cristo. Aún pueden pasar muchos años en Cristo y a lo mejor no lo puedo ni ver. Quizás tal vez haya gente que pase por esta tierra y se vaya rescatado por el Señor Jesucristo y nunca lo puedan ver. Pero hay que entenderlo para poderlo ver. Para poderlo ver hay que entenderlo. No se trata de mí. No se trata de mis proyectos, de mis visiones, de mis misiones. No se trata de mí. Se trata de Él. De Él. Más adelante, Él habla de que ustedes siendo malos y Él siendo bueno. Después viene aquella, el pan de cada día dándolos hoy. Ahí sí se trata de mí. Pidiendo mi necesidad, ¿no? Y sin embargo, ¿sabe quién se lo está pidiendo? Al Padre. Sigue estando Él en el eje principal de todo esto. Y es eso, ¿no? La hermosura de esta oración que el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos. Que nosotros podamos analizarla a profundidad. Y eso nos debe ayudar. El análisis de esta oración en Lucas capítulo 11, desde el verso 1 al 13, y eso también está en Mateo 6, Mateo 7, en Mateo 6 está la oración, y en Mateo 7, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, en Mateo 7, buenas cosas a los que le pidan. En Lucas 11 dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Indudablemente aquí podemos entenderlo por la cronología de los tiempos. Cuando Jesucristo estaba enseñándole cómo orar a sus discípulos, porque dice aquí, sus discípulos les dijeron, enséñanos a orar. Jesús no había ido a la cruz y tampoco había descendido el Espíritu Santo. Es aquí pues donde le está diciendo, lo primero que tienen que hacer es pedir esto. Y Mateo lo dice de otra forma. Pues yo me imagino que Mateo era uno de los que estaba oyendo y Lucas era uno de los que investigó. Entonces ahí se entiende. Bueno, yo lo puedo tomar, yo le pido el Espíritu Santo. Bueno, el Señor, de veras que el Espíritu Santo no entra en alguien porque lo pida. Indudablemente el Espíritu Santo llega a alguien cuando lo encuentra. No hay nada humano que pueda dar el perdón de pecado. Y mucho menos dar la salvación. Entonces, le puedo reafirmar que esta solicitud del Espíritu Santo era para ellos, que lo primero que debían hacer, y eso cuando usted sigue leyendo Lucas, hasta Lucas, en el libro de los Hechos, que fue quien lo escribió fue Lucas, usted consigue este Espíritu Santo descendiendo sobre estos apóstoles y sobre estos discípulos, porque los apóstoles eran 11 en ese momento, pero dice la Biblia que había 120 judíos orando, pidiendo el Espíritu Santo. Lo único que interrumpió esa oración fue Pedro diciendo, vamos a orar por otro apóstol. Pero el Espíritu Santo descendió. Y entonces se cumple esta palabra. Pero en Mateo 7 yo la puedo tomar como iglesia, ¿no? Como iglesia. Entendiendo que Mateo 7 empieza en Mateo 5. No aíslo el verso en 7, sino voy a Mateo 5, que es el sermón del monte. Y donde hay una serie de instrucciones del Señor. Y en medio de esas instrucciones está la enseñanza a la oración. Y en medio de esa enseñanza a la oración, en Mateo 7, después saltando de Mateo 6 a Mateo 7, dice, mira, en unas instrucciones de que no juzgues, sácate la paja del ojo, bla, 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 bla. Y después dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Y termina diciendo que nosotros, debemos entender que nuestro Padre, que es bueno y que no es como nosotros, sí podría darnos todas las cosas que nosotros pidamos. Hay que tener un entendimiento claro para ir ya finalizando, ¿no? Sí, Dios está dispuesto a darnos de Él
todas las cosas que nosotros necesitemos o que nosotros le pidamos conforme a su voluntad. Al principio dije, tu voluntad en mí, en nosotros y aún en el planeta Tierra. Esa solicitud debe estar allí. ¿Cómo sé yo cómo pedir la voluntad de Dios? Y ahí es donde nosotros tenemos que embotellarnos hacia una sola dirección, ¿no? De una forma de embudo. Todo eso de que yo puedo tener y querer, yo lo puedo llevar a un embudo. Esa voluntad de Dios está embotellado hacia el pico de la botella. ¿Cómo sé yo entonces cuál es esa voluntad? ¿Cómo sé yo qué pedirle? Bueno, la palabra de Dios le va a guiar, le va a enseñar y le va a recordar. Allí está la voluntad de Dios para su vida. Allí está la verdadera voluntad de Dios para cada uno de los creyentes. Entonces, es indispensable que nosotros conozcamos su voluntad conforme a su palabra, para que cuando yo esté orando, ya no gaste más saliva ni más tiempo en tonterías. Ya no la gaste más en tonterías. Entérate cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Que créeme, hasta ahora no la sabes. Si no la has leído, si no has leído la Biblia, imposible que conozcas la voluntad de Dios para tu vida. Ella no lo recuerda así de la nada. El Espíritu Santo lo saca de la verdad, te la recuerda y te la enseña desde tu corazón mismo hacia tu mente.